Bueno, pues saludamos a los hermanitos que nos están viendo por este video para que puedan en un momento también ensayar de su clase, los que no se pudieron conectar también al video. Voy a compartir la pantalla. Ok, este domingo es el tercer domingo de Cuaresma. Vamos a estar viendo cómo nosotros vamos a ver, vamos a seguir ahora meditando sobre la prefiguración de la cruz, que vamos a estar viendo también más adelante. Entonces, la primera lectura es del libro del Éxodo, que básicamente viene siendo ahora lo que es la ley dada por Dios a Moisés. Si vamos viendo una secuencia en las lecturas que hemos tenido en estos domingos, vemos que el primero fue Noé, luego el segundo fue el sacrificio de Abraham con Isaac, o casi cuando lo iba a sacrificar, mejor dicho, y en este caso vamos siguiendo en la historia de la salvación, ahora con la entrega de los 10 mandamientos o de los mandamientos o la ley, mejor dicho, que da Dios a Moisés. Entonces tenemos dos, ¿quién va a ser la primera lectura? Si quieren comenzamos con Reina y posteriormente con Patti. Hay algo que destacar Sí. también de esta primera lectura, que hay también una forma breve, que es esta pequeña. Depende igualmente de lo que diga el padre en un momento, o podemos consultar que cuál es la que quisieran hacer, porque la forma extensa realmente es un poquito más, más larga. Y la forma breve, pues ya es un poco, bueno, son nada más 3 párrafos, si se dan cuenta, incluso. Entonces, Sí. para cuestiones de ensayo, les propongo igual por el tiempo que tenemos del video, y si quieren podemos leer la forma breve por el momento y ahorita analizar también la larga en caso de que haya alguna palabra rara por ahí que no podamos identificar muy bien. Ujú. Sí, está bien. Entonces, empezamos con la breve. ¿Comienzo yo? Sí, por favor. Ok. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su burro, ni cosa alguna que le parezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, Alabamos. vi algunos detalles, por ejemplo, ahorita está leyendo desde el misal. Ajá, bueno, el que me pusiste aquí en la pantalla. En la pantalla, es la última palabra, es Sí. pertenezca, ¿no? Dijo creo que permanezca. Ah, ok, ok. Ajá, o sea, habla de algo que le está perteneciendo. Y otro detalle, tratamos de no decir lectura al principio también, porque pues ya Ujú. sabemos que es una lectura, entonces nada más comenzaríamos diciendo el libro del Éxodo, nada más. Eso tenía duda. Gracias, Ajá, Fer. ok. ¿Alguna otra observación? Creo que no, yo siento que estuvo bien el tiempo y pues repasar básicamente esa parte, pero creo que todo bien. Este, al modo de leer, no fue muy despacio, o tiene que ser más rápido, o fui muy rápido y tiene que ser más despacio. No, el tiempo ¿Estuvo estuvo bien? bien, yo creo. Sí se Ok. sintió bien. Muchas gracias. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Ok, Pati, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Días, perdón. Días, Sí, son días, es que la costumbre de que 12 y fracción. no hay problema. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí,
diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Muy bien, entonces estamos viendo aquí cómo es la primera lectura sobre el Éxodo. Bien, Pati, no, creo que el tiempo también fue bueno. No vi palabras ahí que fueran un poquito de mal lugar. Creo que todo estuvo bien. Ok, de la primera lectura en sí, la forma larga, vamos a ver que es un poquito más extenso lo que empieza a hablar sobre los 10 mandamientos. De hecho, lo vamos a ver los 10 mandamientos en 3 partes, por así decirlo. Primero se centra en Dios, en la figura de Dios. Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses, no te fabricarás ídolos en el cielo, en la tierra, no adorarás nada de eso, ni le rendirás culto. Empieza a decir que Él es misericordioso, Él es un Dios celoso, también se describe así. Dice que castiga la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, pero es misericordioso hasta la milésima. Quiere decir ahí que la misericordia le gana a la forma de castigar, por así decirlo, ¿no? O de furioso de Dios, ¿no? Dios siempre o es más misericordioso. Posteriormente vemos, esa es la relación que tenemos que tener con Dios, ¿no? Una relación al menos de fidelidad hacia Él, no teniendo otra idolatría hacia otras cosas que puedan estar. No haremos mal uso de su nombre tampoco, y porque no dejará el Señor sin castigo que algún haga mal de su nombre. Igual sigue sobre las fiestas, santificar el sábado, en sí era un día al menos sagrado el sábado porque era también de relaciones, de tratar de relacionarse con la comunidad. Entonces también por eso en un momento se santificaba el sábado. Y se recordaba aparte también la liberación que habían tenido en algún momento que se recordaba también, era un día de descanso, vamos a decirlo así. No harás del trabajo alguno, ni de tú, ni de tus hijos, ni de tu esclavo, ni de tu esclava, ni de tus animales, porque en 6 días el Señor, el cielo y la tierra. Aquí es lo que se habla también de lo que es la sociedad. Ya partimos desde Dios, ahora vamos a ver la relación con los demás. Entonces, con los demás también se está tratando de decir ahí que pues, hay que verlos que también tienen que tener un descanso. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra y que tu Dios te va a dar. Entonces ahí habla de la relación con los padres y posteriormente también con la relación con los demás. No matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falta de testimonio, no codiciar. Básicamente es que se tenga una mejor relación con las demás personas. Mandamientos. Entonces es un camino que está dando Dios con estos mandamientos que está haciendo. La forma breve, si nos damos cuenta, igual hace la relación con Dios, solamente dice, yo soy el Señor tu Dios, el que se sacó de la esclavitud, no tendrás otros dioses fuera de mí. Ahí lo resume todo, ¿no? Igual no hacer mal nombre del uso del Señor y honrar al padre, a la madre, igual los demás mandamientos que son relacionados a los demás. Entonces, básicamente ese es un camino que nos está dando Dios para poder tener una mejor relación con Él y con nuestros hermanos también, en este caso. Bien, vamos a pasar al Salmo. En el leccionario van a encontrar, algunos me preguntan, ¿cómo está el Salmo en el leccionario? Aquí sí hay que darle la vuelta a la página.
a partir del segundo párrafo, por eso es que se ve como cortada la imagen que tenemos. Vamos a ver a Brito, que si nos puede dar un tono con el Salmo. De hecho, le toca a Brito. Entonces, Brito, si puedes ensayar tú mismo el Salmo. Sí. Pues para mí yo creo que está bien así. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Muy bien. Elsa se acaba de conectar. ¿Cuál sería su participación? Si puede activar micrófono. ¿Dónde está un microfonito con una línea atravesada? O por chat, si me puede también escribir para que sepa bien cuál es su participación. Ahí está, ya lo escuchó. ¿Cuál es? ¿Ya? Sí. Ok. ¿Sería hoy? Ajá. Bueno, no sé, si hay para, ¿cómo se llama? O salmo, por mí no hay problema. ¿Podría ser Salmo? Sí, claro que sí, hago Ok. salmo. Entonces, Brito, tienes aquí a alguien más para Salmo. ¿Qué tono le podrías poner? Brito. Sí, perdón. Yo creo que en el mismo tono que lo hice vamos a probar para ver si le queda. Ya si no, ahorita buscamos uno Es que más es abajo. muy alto para mí, ¿Sí lo siente muy alto? es alto para mí. Ok, Sí. entonces, Si quiere, le doy mi tono. a ver, ajá, sí, si gusta. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Es que, bueno, a ver, no sé, igual y medio tono abajo. Señor, palabras de vida eterna. Creo que eso está muy grave. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Creo que estaba ahí, ¿no? A ver si lo pudiera cantar de nuevo. A ver, ajá. ¿Empiezo? Sí, sí, adelante. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
¿Sigo? El primer sí. párrafito, a ver, nada más. Sí, que le siga y con ese tono. Ok. El primer párrafo, si gusta, o los dos primeros. Sí. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hace sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. El estribillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Ok, muy bien. Si puedes, Brito, igual va a mandar posteriormente igual los diferentes tonos de Salmo en el grupo de WhatsApp que Ajá. hemos hecho también para que se pueda seguir repasando. Bueno, en el Salmo estamos viendo la respuesta, recuerden, a la primera lectura. En este caso, pues le respondemos, ¿no? Si nos habla de la ley del Señor, entonces le decimos que tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, ¿no? No son leyes que traten de oprimirnos o de sobajarnos o de dominarnos, sino que son perfectas del todo y reconfortan el alma, ¿no? Son palabras que hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor hay rectitud y son alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Nos está diciendo que la palabra del Señor no es pesada del todo. La ley del Señor, lo que les decía, es un camino por el que podemos ir y por el que podemos también tener paz en el alma y podemos también saber qué es lo que quiere realmente. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Al Señor que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Entonces aquí tratamos de buscar siempre la ley del Señor, o al menos saber qué es lo que Él quiere y saber que Él también nos está iluminando en nuestro camino. Pasamos a la segunda lectura. Vamos a igual hacerlo con Norberto y posteriormente con Renata. De la carta de San Pablo a los Corintios. Comenzamos con Norberto. Sí. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, en esta segunda lectura, entonces estamos viendo, al parecer tal vez nos va a desconectar un poquito Zoom por los 40 minutos, pero nos volvemos a conectar en un momento si es que nos desconecta. Los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Bueno, Renata, segunda lectura, perdón. Sí, Fer. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien. Me dice Brito que salió que realmente había minutos gratis, entonces, por favor, podemos aprovecharlos. Ok, voy a hacerla también porque me toca también la segunda. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Patti, ¿tienes la manita levantada? Sí, Fer, falta la aclamación. Excelente, sí. De hecho, la tengo acá. La aclamación es la siguiente. Recordemos también sobre la aclamación. Norberto, si puedes hacerla junto al Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Ok, también recordemos sobre la aclamación. Ya la pasé, de hecho, está aquí en la estructura, si no la vamos a... Voy a moverla para que esté en la misma página. Listo. Voy a presentar de nuevo la pantalla. Ok, entonces, igual recordemos sobre la aclamación. Muy bien, Pati, para que lo tengamos en cuenta. En este caso nos está diciendo Pablo que qué es lo que predicamos, y nosotros predicamos a Cristo crucificado, que eso es una señal para los judíos y dice que es locura para los paganos. ¿Por qué es locura? ¿Por qué creen que sea locura? Porque pensaban pensaban los judíos y los paganos que la cruz sería un fracaso, ¿no? Muy bien. En Cristo. Entonces Ujú. pensaban que eso era realmente una locura, pero no era una locura, a la vez era una sabiduría, ¿no? Porque Dios sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Con Cristo. Muy bien, de hecho sí estamos hablando pues, de un sacrificio. Entonces este sacrificio lo que se hace es que en un momento no era locura para los paganos y escándalo para los judíos. ¿Cómo Dios, cómo alguien iba a morir en una cruz? Era el peor castigo de todos, la peor muerte de todas. Entonces, en este caso, igual dice, los judíos exigen señales y los paganos piden sabiduría, ¿no? Y ambas cosas, pues sí las hace Cristo, ¿no? Durante su vida va haciendo señales milagrosas y también sabiduría. Pero lo máximo que hace Dios en sí es mostrar totalmente su fuerza en la cruz. Ese total sacrificio que hace Cristo en la cruz es una fuerza muy, muy grande que hace Dios, porque es entregar a su Hijo único para todo el mundo. De hecho, bien está la aclamación aquí, que dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Si recordábamos la semana pasada que Abraham iba a sacrificar a Isaac y no lo hizo, pero en este caso Dios sí sacrifica a su Hijo. Entonces esa es una fuerza mucho más grande que existe, porque sí puede entregar a su propio Hijo, puede entregar lo más valioso que tiene por nosotros. Entonces lo que también dice la aclamación, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Por eso, aunque es escándalo y es locura, Dios se muestra más sabio que todos los hombres y más fuerte en su debilidad, se muestra más fuerte que todos en este caso. Cuando miremos la cruz, es que miremos a un Cristo que es fuerte, que está aceptando todo eso. ¿Quién también iba a aceptar una muerte así si no fuera por Dios, si no fuera por una buena causa, si nada más fuera un sacrificio sin ninguna
sin ninguna razón, pues no tendría sentido. Pero al ver a Cristo crucificado, es que estamos viendo ahí la fuerza que tiene Dios por nosotros, por amor y por un sacrificio para librarnos de nuestros pecados. Ok, entonces pasamos por último a al Evangelio, que ya lo moví. Voy a salirme un poquito y voy a nada más acomodarlo un pequeño. Bien, entonces, en el Evangelio solamente vamos a escuchar. Ay. Si quien haya conectado en alguna reunión con el padre Alfonso a principios de cuaresma, perdón, nos estaba explicando sobre los 3 primeros domingos. Entonces, este primer domingo lo que vamos a ver es el templo, que Jesús es su cuerpo de Jesús es el templo. Escuchemos con atención del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura, en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver que los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Señor. Jesús. Ok, entonces, en este caso, estamos viendo cómo Jesús se refiere al templo judío, que el templo era como que el punto de encuentro que tenían los judíos para poder hacer sus sacrificios, era el punto de encuentro, por así decirlo, con Dios, era una de las cosas más importantes que también el pueblo judío. Pero Jesús, en una primera parte, si era algo muy importante, había lo que son los vendedores, que vendían ovejas, bueyes, palomas. Esto era todo para poder hacer los sacrificios. Recordemos que los pobres, por ejemplo, hacían sacrificios con las palomas, o si uno tenía más posibilidades económicas, hacía un sacrificio con un cordero, una oveja, por la expiación de los pecados. Igualmente de los cambistas era hacer las monedas, porque tenían las monedas de los romanos, pero para poder hacerlo un poco más puro, tenían que cambiar la moneda también por la moneda judía para que también pudiera en un momento presentar también sus ofrendas económicas al templo. Pero si lo relacionamos con la parte de hasta abajo, que dice que no se fiaba de ellos porque él sabía lo que hay en el hombre, o sea, Jesús sabía bien, aunque pareciera que todo era concordia y demás, de que nada más estaban ahí por intercambiar monedas y venderlas, pues sabía que había mucho contrabando, mucha corrupción, vamos a decirlo, dentro de estas personas que estaban aquí vendiendo. Entonces, en esta venta que estaban haciendo, pues él trata de purificar ese templo, lo hace de una forma muy, muy fuerte. Dice aquí que hizo un látigo con cordeles y los echó a todos del templo, ¿no? Y dice: quiten de todo aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Porque él iba más allá de hacer todavía sacrificios con los animales, sino que él también luego nos va a decir que los sacrificios que tenemos son más espirituales. Entonces,
igualmente va a decir, cuando se encuentra con la samaritana, le dice que va a haber un nuevo tipo de adoración, no va a ser nada más que hay que ir al templo, ¿no? Sino que hay que estar en espíritu y en verdad. Entonces lo que busca es eso, que se renueve también los sacrificios, incluso no quiere sacrificios, quiere misericordia, ¿no? Que se tenga que ser una misericordia. Los judíos lo empiezan a interpretar, lo empiezan a confrontar con lo que está sucediendo. Y incluso le preguntan qué señal nos das esta autoridad para actuar así, ¿no? Y él les dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Ellos están pensando y siguen pensando en el templo, que es la construcción, pero que les dicen incluso que 46 años duró la construcción y que si lo va a levantar en 3 días. Pero pues sabía él que, o él hablaba pues, de su cuerpo, ¿no? Como templo. Entonces, él es el nuevo templo donde podemos también hacer nosotros el encuentro con Dios y también nuestros propios sacrificios. Incluso Él es el que se va a sacrificar. Ya no vamos a sacrificar ni bueyes, ni ovejas, ni palomas, sino Él mismo es el que se va a sacrificar. Y lo va a reconstruir en 3 días. Quiere decir que va a resucitar en 3 días. A eso es lo que se refería, al menos en este caso. Entonces, el Evangelio nos sitúa un poco en el templo que es Jesucristo, en ver cómo es Él el templo verdadero donde se puede dar culto. Y cómo es que también nos da una prefiguración de la resurrección, de lo que vamos a ver más adelante también en Pascua, lo que vamos a celebrar. Ya ese templo no nada más lo destruyeron, sino que lo reconstruyó, lo volvió glorioso y pudo en un momento salir resucitado. Me gustaría ahora escuchar, como diría nuestro señor obispo, ecos de lo que ustedes hayan meditado también durante estas lecturas, durante sus propias lecturas también de la primera, del Salmo, de la segunda y con el Evangelio. En la primera lectura nos habla sobre el decálogo, que son los 10 mandamientos o las 10 palabras. Es algo que nos está, tenemos que recordar, ¿no? En lo que es Éxodo, en esta lectura. En el Salmo, para mí ahí habla sobre Dios de justicia, Dios creador del cielo y del sol y de las leyes. En la segunda lectura, pues nos habla precisamente, ya lo había dicho, sobre la cruz, que para los paganos, pues para ellos era como un fracaso, ¿no? Pero para Dios no. Y en el Evangelio para mí es cuando ya empieza la Pascua, ya empieza desde ahí su digamos, su destino. De ahí marcó su destino Jesús para la Pascua, ¿no? Llegando al templo, al ver su templo que estaba lleno de mercaderes, ¿no? Entonces, para mí eso es, ahí ya empieza lo que es su peregrinar de Jesús, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? A mí en la segunda lectura, me da más a entender como que no se puede comparar los sentimientos de sabiduría ni de locura de Dios hacia el hombre, ¿no? Porque incluso dice que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, ¿no? Desde entonces, desde ahí ya no hay una comparación de que digamos que sabiduría es igual a la de los hombres, a la de Dios. No, porque ya nos dice que incluso en la locura de Dios, si es que existiera, es más sabia que la sabiduría de los hombres, ¿no? Esa parte a mí así la entendí, o como que me quedó un poquito así como que estoy tratando de discernirlo. Sí, podemos verlo también como que no es igual la visión de Dios con la visión del hombre, porque igual Dios tiene una visión mucho más amplia que la del hombre, incluso nosotros nos quedamos muy cortos.
Si lo relacionamos incluso con el Evangelio, vamos a ver que en un momento los judíos se escandalizaban de que dijera, ¿cómo va a destruir un templo, no? ¿Cómo va a destruir ese templo que costó 46 años el construirlo? Pero y luego pero Dios se refería, o Jesús se refería más a su cuerpo, básicamente. Tiene una visión mucho más amplia que lo del hombre. Entonces sí, sí va más allá, ¿no? No podemos comparar más que nada no podemos comparar como la visión del hombre con la visión de Dios. Podría ser por ahí. Ok, ya. Ujú. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Ok? Bien, entonces, sí, Ay, disculpa, es que estoy aprendiéndole esto. no hay problema. Bueno, de la primera lectura, pues me vuelve a recordar, ¿no? Y me acordé cuando iba yo a la doctrina de como un refresquito de memoria los 10 mandamientos. Dentro de toda la lectura que está muy amplia, me hizo recordar y repasar que son pues básicamente los pasos hacia su camino de él, para no fallar y siempre tenerlos presentes. Es lo que a mí me hizo reflexionar esta lectura. Sí, de hecho, luego también se nos olvida luego cuáles son los 10 mandamientos o cuál es el camino que Dios nos quiere dar. Luego también pasa que algunos dicen, pues, ¿qué es lo que quiere Dios, no? O qué es lo que nos está llamando Dios, pero pues ahí está lo que nos pide, ¿no? Ser fiel con Dios y estar bien con los demás, ¿no? Sí, que de hecho, toda esta lectura que es amplia, toda la ley que lo da, que da Dios a Moisés, Jesús lo resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo resume nada más en estos dos mandamientos. Y de hecho también vamos a encontrar que hay otras leyes también que son un poquito más pesadas, que son las que es la ley de Moisés. En este caso es que tratar de ir guiando también al pueblo judío, que son un montón más de leyes más, un poco más pesadas. Pero bueno, la ley de Dios es más ligera, es más de tratar de ver al otro con hermano y con amor, básicamente. En la pedagogía de Dios, poco a poco va a ir descubriendo la humanidad, poco a poco. ¿Ok? Así es, gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, podemos ir ya cerrando por tiempos esta sesión. Recordatorios nada más, que para la primera lectura recuerden ir ensayando al menos la parte larga y la parte breve en caso de preguntar antes cuál gustaría el padre. Por tiempos de pandemia me imagino que quieran hacerla breve algunos o otros dicen no, hazla larga, no hay problema. Entonces, habría que preguntarle bien al sacerdote que va a hacer antes de pueden ir a sacristía y decirle a las hermanitas, ¿sabe cuál es la lectura que se va a hacer para que en un momento ya estén listos, ¿no? Y recuerden que hay dos para que tampoco se pongan nerviosos en ese sentido, de que los vean. El Salmo, Brito va a enviar algunos tonos también para que los puedan estar ensayando. Y de la segunda, pues ya es breve, recordar también la aclamación. Ya del Evangelio esperemos nuestros sacerdotes lo proclamen con alegría. Y recuerden también pues, que esta semana entonces con este evangelio vamos a ver y vamos a estar meditando sobre el cuerpo también de Jesús como templo y que también si somos hermanos, entonces también nosotros somos templo del Espíritu Santo y también cómo estamos cuidando nuestro cuerpo. Esa también sería una cuestión importante que podríamos estar analizando ya en nuestra persona, básicamente. Bueno. Ok, entonces, Fer, ¿sí? una pregunta en cuanto a la oración universal, ¿a quién le tocaría? Igual preguntan a las hermanitas porque nos ha tocado diferentes momentos en los que de repente
nos dicen sí pasen o lo hace el padre, entonces antes de la Eucaristía, pasen. De hecho, ya el padre Alfonso me envió las oraciones universales, se las voy a compartir tanto a MFC como a nosotros para que las tengamos en cuenta y las podamos tener ya a la mano. Si las podrían imprimir por ahí, excelente también podría ser en caso de. Igualmente, quien le toque, sería bueno el salmo. ¿Sí, Pati? Fer, normalmente se trabaja, el salmista hace la oración universal y en un momento dado, si el padre la omite o él la dice, pero el que ahora sí que a quien le corresponde es al salmista. Sí, de hecho, sí es el Pero salmista. tú tienes Entonces, otra indicación ajá. si tú tienes otra indicación para tenerla en cuenta. Ok, no, sí, yo que sepa es el salmista, aunque luego las hermanitas también nos piden para que porque luego cuando no se logra tener salmistas y lo hacen las hermanitas, pues nos piden ayuda a nosotros también porque luego tienen otras actividades que están realizando. Entonces, nada más preguntar antes de misa si se van a hacer o no, para que uno se pueda organizar al momento. Y Ok, Fer, perdona mi ignorancia, pero ¿eso es una regla? O sea, que las obligaciones universales las tenga que decir el salmista, o una regla escrita, o ¿cómo está? fue más que nada de acuerdo, porque lo que teníamos antes era ahorita todavía no hemos podido lograr bien la figura del monitor que teníamos antes por falta de gente. Entonces, el monitor ahorita lo está haciendo la hermana Paula de repente, otra de las hermanitas, él está respondiendo y otras cuestiones más que se tendrían que hacer. Y cuando no había monitor, se acordó que se hiciera el salmista pasar a hacer las oraciones universales, mientras que los otros hermanitos podrían hacer las municiones para lecturas, y la primera lectura haría la munición de entrada, pero ya es otra figura que tendríamos que ir checando un poco con más detalle más adelante, que se pueda rescatar más adelante, que haya más gente, básicamente. Pero de parte de MFC, pues, puede pasar quien sea. De hecho, también luego tienen a alguien más, ¿no? Sí, a eso iba porque, bueno, aquí a veces también nos pasa eso, nada más vamos a pasar 3, pero a veces sí podemos poner 4 el matrimonio completo y ya uno dice las oraciones y el otro se encarga de una lectura. Sí, de parte yo creo que ahí de la organización que tenga como grupo, pues ya nada más que contemplen viendo lo de las oraciones, que sí ha sido un punto de que de repente dicen, ¿quién pasa, no? Y a la mera hora, ya cuando casi van a hacer las oraciones, ya nos están diciendo, no, pues pasen, ¿no? Y las hermanitas, incluso a mí me ha tocado también que las mismas hermanitas ya un momento antes nada me pasan así las oraciones, me dice, ¿pasas? Le digo, sí, no hay problema, pero pues sí sería bueno tenerlo en cuenta para que ya lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces hasta aquí dejamos el video para poder tener el ensayo y las indicaciones también que tengan para los que no se pudieron conectar. Me despido de los que vieron este video para que en un momento puedan seguir ensayando más adelante. Nos vemos y feliz domingo.